tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas sesiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas anotar, organizar o esquematizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan aprender de esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. A lo largo de todas estas sesiones hemos trabajado referente a lo que son los instructivos. Hemos hablado sobre lo que son las instrucciones, pero también hemos dicho que los instructivos son muy importantes y son esenciales para poder llegar a los objetivos. Es muy importante que tú puedas reafirmar este conocimiento al momento de poder abrir algún producto o también referirse a alguna receta de cocina que mamá te pueda compartir. Te invito para que durante todo este proceso de formación puedas hacer que de estos textos instructivos tú puedas realizar dichos productos y así poder conocer la importancia de los instructivos. El día de hoy vamos a analizar muy claramente todo lo referente a lo que son las instrucciones. Ya vimos que los instructivos existen de diferentes tipos. Existen instructivos como recetas de cocina, manuales de información, etc. El día de hoy te traigo el ejemplo de lo que es una receta de cocina, la cual nos va a servir para poder encontrar de forma muy exacta lo que son las instrucciones. Recuerda que ya vimos en la sesión anterior todo lo referente a la organización y esquematización de lo que son los instructivos. Hay que recordar que los instructivos van a tener un título, como el que tenemos acá arriba, van a tener también materiales o ingredientes y por supuesto también vienen las instrucciones. Parte fundamental de lo que son los textos instructivos son las instrucciones y es muy importante que podamos definir todo lo referente a lo que son dichas instrucciones. Si te das cuenta, dentro de las instrucciones del ejemplo que yo te traigo en este momento, maneja 7. Hablamos también todo lo referente a lo que son las instrucciones enumeradas. Siempre van a estar enumeradas o señaladas para que la persona que esté leyendo el receptor de la información, por supuesto, tenga un referente y sobre todo tenga la particularidad de dicha indicación. Ahora bien, vamos a leer, te invito para que podamos leer estas 7 instrucciones de forma muy clara, porque a partir de esto vamos a definir 3 características importantes. Vamos a empezar con la primera. Colocar la leche, la harina, los huevos, la sal y el azúcar en un recipiente. Mucha atención. Tenemos el verbo colocar. ¿Bien? El verbo recuerda que es una acción la cual el sujeto tiene que ejecutar. Vamos con la instrucción número 2. Batir todo bien. Segundo verbo en la segunda instrucción. Batir. ¿Bien? Vamos a seguir con la tercera que dice dejar enfriar en la heladera durante 2 horas. ¿Cuál será el verbo? Ok, bien, el verbo dejar. En la número 4, untar una fuente de horno con manteca. Mucha atención. Bien, vamos a subrayar el verbo untar. Número 5, colocar las ciruelas y cubrirlas con la masa hecha anteriormente. Bien, subrayamos el verbo colocar. Vámonos a la número 6. Añadir el azúcar y poner al horno lo más fuerte posible. Bien, durante 4 o 5 minutos. ¿Cuál es el verbo acá? Añadir. Muy bien. Y por último, servir templado en la misma fuente. Mucha atención. Subrayamos el verbo servir y estamos cumpliendo una de las características que habíamos visto en la sesión anterior
de que todas y cada una de las instrucciones tienen que comenzar con un verbo. Es muy importante que tú tomes en cuenta esta característica porque en algún momento tú vas a hacer algún instructivo o alguna receta de cocina, lo cual es fundamental que recuerdes que toda instrucción debe de comenzar con un verbo. Ahora bien, vamos a ver las 3 características de las que yo te hablaba en base a las instrucciones. Fundamental que recuerdes que hay instrucciones para las instrucciones. ¿Bien? Dentro de las instrucciones, un paso importante que tienes que recordar es que siempre debe de existir un orden. ¿Bien? Debe de existir un orden en todas y cada una de las indicaciones y de las instrucciones que dicho texto tiene que realizar. Estamos hablando de que el orden tiene que existir dentro de la cronología de hechos, los cuales van a permitirle a la persona que esté siguiendo dicho instructivo que pueda hacerlo de forma coherente, paso por paso, y que siga una lógica, la cual le va a permitir llegar al objetivo de manera muy clara y sobre todo muy rápido. Vámonos con la siguiente característica, que es la precisión. Mucha atención, precisión. Toda instrucción, niños y niñas, recuérdenlo, toda instrucción tiene que estar muy precisa. ¿Bien? Por ejemplo, batir todo bien. Es una instrucción sumamente corta, pero sumamente clara. Ahí no te está diciendo, bates durante 3 minutos aproximadamente, o puedes batir de forma simple. Bien, son oraciones que son efectivas. Bien, son oraciones precisas que están dando una indicación exacta. Bien, ok. Ahora, vámonos con la tercera característica, también fundamental. Claridad. Cuando nuestras instrucciones tienen un orden y también tienen una precisión dentro de la oración y de la indicación, va a existir la cantidad. Cantidad. ¿Bien? ¿Por qué decimos cantidad? Porque cuando hablamos de cantidad, las instrucciones tienen que ser en oraciones simples. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de palabras que tú utilices para poder redactar dicha instrucción tiene que ser muy poca, la cual le va a permitir al que está leyendo, a la persona o al receptor de la información que está leyendo dicha receta de cocina o dicho instructivo, que sea muy fácil de entender y que sea muy rápido de leer. Por eso nos referimos a cantidad. Obviamente también podemos decir y hablar de la claridad. Bien, la claridad al momento de decir las instrucciones, lo cual le va a permitir tanto a la precisión y al orden y a la cantidad tener muy claro qué es lo que se quiere alcanzar en cada una de las instrucciones y sobre todo también tener claro y preciso qué queremos alcanzar. En este caso, un pastel de ciruela. Mucha atención, porque los títulos, la imagen y las instrucciones tienen que estar ligadas, ¿bien? Tienen que estar unidas para que el receptor pueda entender desde el momento que lee o desde el momento que ve la imagen, niños y niñas. Es por eso de que te invito a que si tú realizas alguna receta de cocina, le puedes ayudar a mamá a poder escribir las recetas de cocina y en cada instrucción puedes tú hacer alguna imagen, ¿bien? O también si lo estás haciendo en la computadora, que también es muy práctico, puedas tomarle una fotografía a cada paso y esa fotografía colocarla precisamente de manera muy específica en cada instrucción que debe tomar. Ahora bien, después de haber conocido las características que son fundamentales de las instrucciones para dar instrucciones, es importante que recordemos que los verbos que estamos utilizando en cada instrucción son acciones. ¿Bien? Son acciones y estas acciones deben de llevar a hacer cosas, que el sujeto tenga la relación
de hacer las cosas al momento de leer dicha instrucción. Mucha atención. Los verbos, yo te pregunto, el verbo colocar estará en presente, pasado o futuro. Mucha atención, ¿eh? Recuerda, tiempos verbales, pero también los pronombres personales. ¿Recuerdas cuáles son los pronombres personales? A ver, dime un pronombre personal. Yo, el siguiente, tú, él, ok, ella, exacto. Esos son los pronombres personales, ¿bien? Que van a estar acompañados de la conjugación del verbo. Y es muy importante recordar esto porque cuando nosotros vamos a hablar de los pronombres o de la conjugación de nuestros verbos, necesariamente tenemos que definir en qué tiempo está conjugado y sobre todo cuál es el pronombre personal en que se está utilizando. ¿Bien? Vamos a continuar. Te traigo por acá un cuadrito que habla sobre lo que te estaba comentando, que son lo relativo a la conjugación del verbo, pero sobre todo ir viendo en qué persona está el verbo escrito. ¿Bien? Vamos a poner esta partecita acá, este cuadro. La organización de la información que tenemos acá va a definirnos y va a hablarnos sobre el tipo de verbo que estamos utilizando. Mucha atención, porque cuando nosotros utilizamos el verbo colocar, por ejemplo, yo diría, yo colocar, no se escucha bien, ¿verdad? Tú colocar, tampoco se escucha bien. Él colocar, tampoco. Ella colocar, tampoco. Y así nos podemos ir con todos y cada uno de los pronombres personales y nos vamos a dar cuenta que dentro de estas conjugaciones de los verbos no tienen persona. Sí, no tienen persona. Y nos referimos a eso cuando hablamos de las formas no personales del verbo. ¿Bien? Hablamos de las formas no personales del verbo al momento de referirnos a lo que son el infinitivo, el participio y el gerundio. En la sección anterior hablamos sobre estos tres tipos de conjugaciones de los verbos de manera no personal. Tienes que recordar muy bien y de forma muy práctica el hecho de que existen formas no personales del verbo, las cuales, recuerda, no utilizan los pronombres personales. Bien, al momento de decir que no utilizan los pronombres personales, nos referimos a que la conjugación no va a estar ligada ni al yo, ni al tú, ni al él, ni al ellos, ni a ninguno de los pronombres. Eso va a permitir que dicha conjugación sea específica y característica. Ahora bien, vamos a definir cada uno de estos. Vamos a iniciar por lo que es el infinitivo. Muy sencillo, el infinitivo tiene tres terminaciones en cada uno de los verbos. Recuerda, terminaciones. ¿Bien? Hablamos de el ar, ¿bien? Hablamos de y hablamos de ir. Mucha atención, ¿bien? Cuando hablamos de estas tres terminaciones, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al verbo amar. Bien, tenemos la terminación ar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos con otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, reír. De igual forma, tenemos la terminación ir. Y por último, niños y niñas, vamos con la siguiente, que va a ser característica para poder entender esta parte.
que es leer. ¿Bien? ¿Te das cuenta cómo también termina en er? Hablamos de ar, er, ir. ¿Bien? Pero cuando tenemos este verbo y le anexamos, por ejemplo, el pronombre personal, tú, leer, ¿se escucha bien? No, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, le ponemos otro pronombre, ella, leer, tampoco. Entonces es por eso que yo te explicaba hace unos momentos que las formas no personales del verbo, como bien lo dice, no llevan persona, no están conjugados los verbos para poder ser utilizadas por persona. Bien, vamos ahora a definir lo que son el participio. Al momento de referirnos al participio, tiene terminaciones muy exactas. Terminaciones en ado, terminaciones en ido, so, to y cho. Mucha atención porque las terminaciones van a depender de la conjugación del verbo. Recuerda que tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Bien, cada una de estas personas o la conjugación de dicha persona va a ser determinada por la terminación. Y por último también se repite en la tercera conjugación ido, so, to y cho. Bien, los participios pueden ser utilizados como verbos y también pueden ser utilizados como adjetivos. Tú ya conoces los adjetivos, ¿bien? Adjetivos calificativos, por ejemplo, alto, bajo, etc. ¿Bien? Es muy importante que el momento de podernos referir a los participios podamos entender y comprender la terminación y para ello vamos a utilizar algunos ejemplos, los cuales voy a escribir en el pizarrón. Pon mucha atención. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a poner un infinitivo. El infinitivo, amar. ¿Bien? ¿Y por qué sabemos que es infinitivo? Porque termina o tiene la terminación en ar. Pero ahora, este infinitivo lo vamos a convertir o a conjugar a participio. ¿Y cómo va a ser esto? A ver, ¿cómo puede terminar? En terminación ado. ¿Cómo puede ser? Bien. Amado. Eso quiere decir que nuestro verbo de infinitivo lo convertimos a participio. Recordando que la terminación de los participios pueden ser ado, ido, so, to o cho. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos a tomar otra vez a partir de lo que son los infinitivos, por ejemplo, lo que es coser. ¿Bien? A ver, tenemos la terminación en er de nuestro verbo en infinitivo y ahora, ¿cómo lo vamos a convertir a participio? Mucha atención. ¿Cómo sería convertido a participio? Termina en ado, en ido, en so, to y cho. ¿Cómo sería? Bien. Cocido. Bien. Es muy importante que tú puedas identificar la terminación de cada una de estas conjugaciones de los verbos a partir de la terminación y sobre todo de las formas no personales del verbo. Bien, vamos ahora a pasar a lo que son los gerundios. Bien, los gerundios son sumamente importantes porque eso te va a permitir entender y comprender las referencias que estamos haciendo. Ahora bien, vamos a ver a partir de los gerundios el verbo vivir. Bien, vamos a anotarlo de este lado. Vivir como verbo y lo vamos a conjugar con dicha terminación. Recuerda, es importante definir que el infinitivo tiene la terminación ar, er, ir. Y al momento de transformarlo, convertirlo a que es el gerundio, vamos a tener lo que es el verbo conjugado como
viendo. ¿Bien? ¿Te das cuenta cómo la conjugación en la segunda persona, en segunda conjugación, perdón, el gerundio con terminación yendo? ¿Sale? Es muy importante que tú puedas definir en cada una de estas partes todo lo que es la conjugación relativa o esquematizada a lo que son infinitivos, participios y gerundios. Es muy necesario que esto pueda ser un acompañamiento o un acompañante muy latente e importante al momento de poder escribir todas y cada una de tus instrucciones. Ahora bien, vamos a continuar dentro de nuestra sesión hablando y sobre todo poder hacer que esto que aprendimos en estos momentos podamos utilizarlo en algunas instrucciones al momento de poder trasladar y convertir algunas de estas en lo que son indicaciones, pero sobre todo utilizar tanto el participio, el gerundio, de forma muy importante y muy específica. Vamos a tener 5 oraciones, las cuales me vas a ayudar tú a poder definir cada una de estas. La primera que dice, tenga suficientes piedritas para empezar. ¿Bien? Tenga suficientes piedritas para empezar. ¿Podemos utilizar un pronombre personal en esta primera oración? ¿Cuál sería? Usted, ¿verdad? Usted tenga suficientes piedritas para empezar. Ahora, quiero que me ayudes, por favor, a poder convertir en infinitivo. Bien. Vamos a poner acá el título para poder hacer referencia cada vez que podamos conjugar y transformar nuestros verbos de forma correcta. Infinitivos. Bien. Tenga suficientes piedritas para empezar. ¿Cómo lo podemos convertir? Con terminación ar, ir, esta oración, este verbo. ¿Cómo lo podemos convertir? ¿Me ayudas, por favor? Ok. Exacto. Tener, ¿verdad? Lo voy a anotar en el pizarrón para que lo vayamos haciendo correcto cada una de estas. Tener. ¿Bien? Tener suficientes piedritas para empezar. Y estamos utilizando el infinitivo con terminación er. Vamos con el siguiente. Juega esperando el turno. ¿Podemos utilizar pronombre personal en esta oración? Juega esperando el turno. Ok, podemos utilizar tú, juega esperando el turno. Muy bien. Convertirlo, vamos a convertirlo en infinitivos. Por favor, terminación ar, ir. ¿Cómo sería este verbo convertido en infinitivo, por favor? ¿Cómo sería? Ok, bien. Jugar, ¿verdad? Jugar esperando el turno. Muy bien. Vamos con el siguiente. Comience arrojando una piedrita. Nuevamente podemos utilizar pronombre personal. Usted comience arrojando una piedrita. ¿Cómo lo convertimos a infinitivo? Terminación ar, ir. Bien, correcto. Comenzar arrojando una piedrita. Muy bien. Vamos con el penúltimo. No pises un lugar ocupado. Habíamos visto en la sesión anterior que existen algunas indicaciones que son advertencias. Y al momento de utilizar las advertencias, van a ir iniciando siempre con un no o con un cuidado. ¿Bien? En este caso, no pises un lugar ocupado. ¿Cómo sería en infinitivo, por favor? Bien. No pisar un lugar ocupado. Y por último,
realiza el recorrido completo. ¿Cómo sería este verbo realiza en infinitivo? Bien. Sería, por último, realizar. Muy bien, niños y niñas, es así como nosotros hemos entendido de forma coherente y sencilla la utilización del infinitivo específicamente en todas y cada una de nuestras instrucciones, las cuales van a permitirnos a nosotros emprender y apoyarnos para poder realizar dichas indicaciones y dichos instructivos. Es muy necesario e importante que tú puedas utilizar estas referencias y estos verbos y estas conjugaciones para poder escribir tus instrucciones de forma clara y precisa. Te invito para que tú puedas realizar las recetas de cocina que mamá realiza al momento de preparar la comida. Te van a servir para tus tareas o también para poder hacer una antología o puedes hacer un recetario. Forma muy particular de poder hacer nuestro libro de recetas de cocina que le va a servir a mamá en algún momento, porque eso de pensar en qué comida vamos a comer todos los días, le cuesta trabajo a mamá poder clasificar y entender y podemos apoyarla en esa parte. Te recuerdo, es muy importante seguir instrucciones, pero sobre todo escribir dichas instrucciones para entender lo que queremos alcanzar. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.